buenas noches, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les planteamos tres temas para desarrollar. Uno, ¿qué hacer con la educación en Paraguay? Después del informe PISA, ¿qué hacer con la educación en Paraguay? Es la pregunta. Para ello invitamos a María de la Paz Peña, educadora, y a Carlos Vera, es un director de cursillo de ingreso para la Facultad de Ingeniería de la UNA. El segundo bloque vamos a hablar acerca de la vacancia, qué sucede con la vacancia de Sindulfo Blanco, y va a estar con nosotros el doctor Cristian Kriskovich, integrante del Consejo de la Magistratura. Y el último bloque vamos a hablar acerca, ¿qué pasa en la policía? ¿Son tan corruptos, son tan ineficientes, son tan inútiles, o les falta mucho material, no tienen recursos, no tienen suficientes chalecos, no tienen vehículos para combatir al crimen organizado? De eso vamos a hablar con Docs, es ex pesos pesados de la policía, Roberto González Cuquejo y el comisario Antonio Gamarra. Pero les recuerdo, antes de ir a la pausa, permítanos saborear a Café Lavazza. Pasita, profesor, saboreemos el Café Lavazza y van a sentir un gusto excepcional. Ahora sí, podemos ir a la pausa. Sí. Buenas noches, Pasita Peña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos, muy bien. Gracias por aceptar la invitación. Estuve pensando y hablando con algunos amigos y conocidos y finalmente, ¿a quién le puedo llevar para hablar de educación? Me dijeron, llevarla a Pasita Peña. Cierto, dije yo, cierto. Y, bueno, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, profesor Carlos Vera? ¿Cómo anda? Buenas noches, Carlos, un placer estar aquí contigo. Bueno, les propongo hablar de educación porque ustedes ya conocen el informe PISA. Sí, ¿verdad? claro que lo conocen. Bueno, entonces, ¿qué es lo que demuestra este informe, Pasita? Comenzamos eso explicando de nuevo a la gente qué demuestra este informe. Bueno, primero, yo creo que en pocas palabras, Carlos, primero tenemos que saber qué es PISA, porque mucha gente no conoce. PISA es el examen internacional que está ofrecido por la OCDE y participan desde el año 2000, fueron subiendo los números de países. Hoy al día ya en el 2015, que fue el último examen, ingresaron al examen 75 países. Y Paraguay, juntamente con otros 8 países, participaron en el 2017 de lo que se llamó PISA-D, que es PISA para el Desarrollo, que es una variación del PISA principal, pero sí comparable y nos da una idea de cómo, una idea bien clara de dónde estamos con relación a los demás países, cómo estamos en el país y cómo podemos y cómo debemos mejorar las políticas educativas. O sea, que PISA, más que decirte que estás mejor que cualquier otro país o peor, esa es una información que te puede servir más que nada si es que vos la utilizás para unas políticas y acciones que vas a tomar. ¿Y qué Ahora, los resultados muestra? Sí, bueno, los resultados. Los resultados son muy fuertes y ¿estás preparado para escuchar? Sí, no, yo ya sé, la vez pasada ya estuvimos llorando acá en el péndulo. Sí, así bueno, que... pero a lo mejor acá el joven que es encargado de estudiante de ingeniería le va a chocar saber que el 92% de los estudiantes que tienen una edad de 15 años prácticamente no saben matemáticas. Están en el nivel... Se aplazaron. Nivel menos básico, porque no es... PISA hay que saber que va del nivel 1 al 6. La media de la OCDE es el nivel, entre nivel finales del 3 y comienzo del 4. Nosotros no hemos llegado al nivel 2. El 92% no llegó al nivel 2. O sea que prácticamente están, podríamos decir, los chicos del quinto, los jóvenes del 9º grado que tomaron, que están entre el 7º y el 9º grado, están como 4 o 5 años atrás de lo que deberían estar. O sea que es realmente lamentable. Es decir, saben de matemáticas lo que deberían haber sabido 4 años antes. Más o menos, entre 3 y 4 años, en el mejor de los casos, porque hay algún grupo que a lo mejor están para atrás, porque hay grupos de niños jóvenes que están en 1A. El examen cubre ciencias, matemáticas y lectura comprensiva. Sin duda alguna, el peor de todo fue matemáticas, después le sigue ciencias, y en lectura es el que mejor. Sí. Bueno, pero todavía no salimos
de un 68% de nivel 2. Nosotros prácticamente no tenemos alumnos en el nivel 3, no, que es realmente, por eso es lamentable. Lo que significa lectura que pueden leer un texto y obtener la información de una manera muy literal. Hacer inferencias. ¿No manejan conceptos? No. Y matemática probablemente mucho menos. Bueno, como profesor de cursillo de ingreso para la Facultad de Ingeniería, don Carlos Vera, ¿qué es lo que usted encuentra cuando se van los chicos? Primero, hacer cursillo de ingreso ya te demuestra que la educación recibida es básica, que nos sirve para ingresar a la facultad. Por eso se necesita de un cursillo de ingreso como primer término. Pero en particular, ¿qué es lo que encontrás en los chicos que van a tener su cursillo de ingreso en matemáticas? Bueno, justamente ya eso que estaba comentando, los alumnos al salir del colegio no manejan los conceptos mínimos como para ingresar a la facultad. Y cuando nosotros hablamos de matemática, no solamente hablamos de números porque cuando el alumno trabaja con matemáticas, por ejemplo, aritmética, utiliza mucho lo que es la lectura comprensiva. El alumno tiene que leer un enunciado, claro, para interpretar un problema, sí. Entender un problema y luego aplicar lo que sabe de matemática. Entonces ahí tenemos ya un primer problema, que es el alumno no entiende lo que lee. Sabe leer, pero hasta ahí, no entiende, no interpreta, ¿verdad? En el 90% de los alumnos no interpretan. En el caso de que el alumno llegue a interpretar, tenemos un siguiente problema. Se nos presenta algunas veces alumnos que entienden el enunciado, muchas veces resuelve el problema, y cuando el profesor le dice, ok, explica lo que hiciste, ahí tenemos otro problema. Y eso es redacción. Eso es redacción. Uno llega a una respuesta, resuelve la matemática en sí, pero debe explicar, porque para el ingreso a la Facultad de Ingeniería, uno debe explicar el proceso del ejercicio, de por qué resolvió de tal o cual manera. En el caso del cursillo donde nosotros le recibimos a los chicos, tienen muchísima dificultad de explicar algo que él ya sabe resolver matemáticamente. Entonces, yo creo que desde el lugar donde nos toca a nosotros, vemos mucho ese problema de matemáticas, pero también con literatura. Sí. Lo que sería interesante mencionar, Carlos, para el público en general, es de que PISA-D fue dado a 8 países y que Paraguay solamente salió mejor que los 3 países africanos que participaron. O sea, estamos por debajo de... Es decir, somos lo peor en Latinoamérica. Sí, eso seguro. Eso seguro. Pero nosotros teníamos esperanza, bueno, que estamos por debajo de Honduras, de Guatemala y desde luego de Ecuador. Entonces, realmente la situación es difícil para todos estos jóvenes que van a ingresar a las carreras universitarias. Yo creo, bueno, lo que creo, te lo dice la estadística y te lo dice el informe de OCDE, estos jóvenes que están con problemas de matemáticas ya no van a tener capacidades para entrar a la Facultad de Ingeniería. No. Porque no hay cursillo de ingreso que los pueda nivelar, porque estamos hablando de que tienen 3 años para terminar la secundaria, primero, segundo y tercer año de la media. Si están en un nivel 1B, 2, tienen que comenzar ustedes desde muy atrás. Y no creo que, en 3 años, a pensar como matemático, porque eso es otro problema. Una cosa es hacer matemática y otra cosa es pensar como matemática, porque tienen que saber que el examen de PISA lo que mide mucho qué podés hacer con lo que sabes. Entonces le ponen una situación, problema de matemática, tienen que resolver con matemática. Ellos tal vez conozcan la fórmula, pero no pueden aplicar esa fórmula al contexto de la vida real. Los países de la media de la OCDE están en el nivel 4, terminando el 3. Y nosotros todavía no hemos comenzado el nivel 2. Así que imagínense, Chile es el mejor país que salió pero tampoco podemos aplaudir. Y en 3 años mucha diferencia no habría. No, por eso. No hace, porque el bachiller, lastimosamente, no hace mucha diferencia en cuanto al conocimiento de matemáticas. Lastimosamente, durante los 3 años siguientes,
estos alumnos en los colegios, nuestro sistema educativo no le va a permitir conocer más o ya pensar de otra manera. Resulta que vos tenés 3 años nada más, primero, segundo y tercero de la media, y el profesor del primer curso de la media va a recoger, por así decirlo, a un joven de 9º grado que no está en 9º grado. En realidad está en un nivel de sexto, quinto. Está entonces tenemos muchos problemas. Fíjate que de 10 alumnos, 5 solamente están en la trayectoria educativa que tienen que estar, o sea que están en el 9º grado. El resto está o rezagado, porque hay 3 de cada 10 está rezagado, lo que significa que está por atrás del pelotón. Está en 7º grado probablemente, y 2 que ya no están. Entonces realmente la situación es muy triste, porque el que está también está mal. Entonces, ¿qué está haciendo la escuela? Yo sé que el Ministerio de Educación está haciendo un esfuerzo por llevar adelante planes y acciones de acá hasta el 2023, inclusive estamos hablando de una transformación educativa, pero tenemos que ser bien sinceros, no va a ser a corto plazo. Esto es a largo plazo, como se ha propuesto Ecuador, que salió mejor que Paraguay, pero ellos hace más o menos 10 años que están pasito a pasito. Estadísticamente, para darte un ejemplo, Perú le va a llevar 21 años, estando donde está ahora, y si sigue creciendo como está creciendo, de un dígito, 21 años para llegar al promedio de la OCDE. Bueno, o sea que yo no creo que en 3 años vos puedas hacer mucho. Sí. Ahora, me decía el profesor, porque hablé con él en la radio, en Radio 1 de Marzo, y me decía, acá llegan chicos con 5 absolutos de los colegios o las escuelas, con 5 absolutos, pero llegan acá y no saben nada de matemáticas. ¿Cómo es que tienen entonces 5 absolutos y para el ingreso no saben nada de matemáticas y tienen que empezar a remar otra vez con los conceptos matemáticos? Pero es así, profesor, ¿no? Esa es una realidad. Todos los años recibimos alumnos que vienen, digamos, orgullosos de ser mejores egresados. Vienen todos con sus medallas de oro de mejor egresado, y luego en unas semanas ya uno se da cuenta que no conoce absolutamente nada de matemáticas. Entonces eso nos da una impresión justamente de que nuestra educación realmente está aplazada. Entonces el hecho de que un alumno sea 5 absoluto no garantiza nada. En este país no garantiza. Es una tristeza. Pero ¿sabes por qué? Eso es porque en realidad el profesor de matemática que tuvo ese joven no sabe matemáticas. Así. Entonces lo que le enseñó fue a hacer algunas fórmulas, conocimientos básicos de matemáticas. Acá nosotros tenemos que comenzar con la formación docente, no con la capacitación. Las escuelas, los institutos de formación docente tenemos que ser muy rigurosos con ellos. Es decir, bueno, ustedes van a alargar al sistema educativo profesionales en el área de ciencias, matemáticas o ciencias sociales, pero tenemos que tener la seguridad que saben su disciplina, no solamente el componente didáctico, porque nosotros, maestros, nos formamos en el componente didáctico. ¿Y en la disciplina? Hablando de docentes, en estas pruebas que se hicieron para los docentes, de 20.000 se presentaron 17.000 y 45% de aplazos. 55. Los 55. O 45. Los 45 de aplazos y 55 fueron los que aprobaron. De todas formas, es una cifra escandalosa. Escandalosa. Eso es, sí, perdón. Sí, hay que tener en cuenta también una cuestión importante ahí con la parte docente, Carlos, de que una gran cantidad de docentes, el problema que tenemos, no precisamente tienen vocación de docente. Están siendo educadores en nuestros colegios sin tener una preparación adecuada, y no era algo que precisamente él quería. Yo hablando con muchos de los docentes de colegio, te dicen, bueno, yo hice esto porque no tenía de repente otra opción, entonces me dediqué a esto. Eso arrastra muchísimos problemas, porque un profesor que no tiene vocación de docente no logra una motivación de aprendizaje en el alumno. Y todo educador debe saber que un concepto básico del aprendizaje es la motivación del alumno.
Un alumno que no está motivado en aprender es No va a muy aprender. difícil que aprenda y el docente es protagonista justamente en ese tema, de generar esa motivación y las ganas de aprender de un alumno. Ahora, Pasita, ¿qué se hace? ¿Qué es lo que se tiene que hacer con los docentes? Bueno. ¿Qué es lo que el gobierno en los próximos años debe hacer y con los docentes? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer con el sistema educativo en general? Bueno, en cuanto a los docentes, Carlos, bueno, los docentes que están en servicio, indudablemente ya están en servicio y tendríamos que apoyarlos para que se vuelvan a formar desde el inicio. O sea, por ejemplo, darles una evaluación del conocimiento disciplinar y si no saben matemáticas o no saben su disciplina, pues salen del sistema, se les da un año sabático o 2. Yo reconozco que es una muchísima inversión Sí, y es que mucha hay que inversión pensar, y pero hay que bueno, aguantarlo, no sí. tenemos otra concepción. No podemos continuar teniendo a docentes que no saben matemáticas o ciencias en el Enseñando aula. Matemática y ciencia. Claro, porque si no, vos estás viendo los resultados. Entonces, los sacamos del sistema, los formamos, volvemos a evaluar, si están preparados, ingresan al sistema. Eso implica, yo sé que implica mucho dinero, mucho dolor, pero son actitudes que tenemos que tomar y es lo que hizo Alemania, que cuando se enteró en el 2000 de dónde estaban, y que no estaban mal en la OCDE, sino que algunas regiones no salieron en la media, hicieron el golpe shock, le llamaron. Cerraron, dijeron acá. Nosotros tenemos acá docentes que son buenísimos. Pues bueno, subámosle de categoría y utilicemos esos docentes. Te digo, entonces, correspondiendo a tu pregunta, los institutos tenemos 41. ¿Qué te parece si reconvertimos eso? Se quedan solamente los que realmente están haciendo un servicio. Claro. Los otros los convertimos en centros recreativos, en bibliotecas, pero no están impartiendo más formación. Porque si no es algo que nosotros largamos al mercado, una masa crítica de gente que vuelve a tener la misma acción en el aula. Y nosotros, Carlos, tenemos problemas. Por ejemplo, tenemos más horas que Uruguay de aula. Sin embargo, estamos 65 puntos para atrás que Uruguay. O sea, que no es tampoco subir la cantidad de horas. Es qué haces en esas horas. Es la calidad claro, de las qué horas. haces en esas. Por eso, el Instituto de Formación Docente, los que están en servicio, los ayudemos. Estos 17.000 de los cuales no pasaron, estos no pueden, o sea, no que no pueden, no deben entrar al sistema. No deben entrar al sistema. Nosotros tenemos demasiada cantidad de docentes. Exacto. Y profesor, ¿vos qué sugerís? ¿Qué pensás que se podría hacer para salir de esta situación? Bueno, yo creo como primer punto, como ya había mencionado la otra vez cuando hablábamos en la radio, hay que hacer el programa de estudio, deberíamos empezar un poco a discutir, modificar. No sé si cambiar precisamente, pero sí tendríamos que empezar un poco a revisar el programa de estudio de la secundaria y comenzar por ahí. Entonces ese trabajo sabemos que le toca al Ministerio de Educación y luego, como decía justamente recién, no solamente ya no podemos, digamos los docentes que ya están, ya no se puede cambiar, sería muy complicado. Entonces a partir de ahora empezar a apostar un poco porque la carrera de docente sea algo realmente valorado y que lo hagan personas realmente preparadas, ¿verdad? Y hay que comenzar ahí desde la primaria. Desde la primaria. Yo considero siempre de que los profesores más capacitados deberían estar enseñando en la primaria, porque es una etapa fundamental del aprendizaje de un niño. Ese niño que está empezando a aprender, deberíamos comenzar por ahí. Ahora, yo no sé, pero los países europeos tienen por costumbre, Finlandia, Eslovenia, que se destacan en cuestiones de matemática, tienen por costumbre los mejores profesores se van a enseñar en las zonas más vulnerables. Sí. ¿Verdad? De tal forma a igualar a todos los chicos en cuanto al proceso de aprendizaje. Eslovenia es hoy una potencia en matemáticas, por ejemplo, ¿verdad? Finlandia se sabe, tiene la fama de una buena educación. Sí, Irlanda también. La República Checa también es una de las principales, tiene las principales facultades de ingeniería, son de la República Checa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, se puede imitar lo bueno de otros países teniendo en cuenta, sin saltar lo que es nuestra idiosincrasia
hacerlo a la paraguaya, pero dar el gran salto. ¿Podemos o no? Sí, Eso contempla la reforma educativa, la transformación educativa. Bueno, la transformación todavía está en papeles y hay muchas discusiones al respecto, pero sin duda alguna va a tener que organizarse. Hay que entrar a una reingeniería total del Ministerio de Educación y Ciencias, no solamente de la formación docente, sino de la misma. Tendría que ser sistémico, porque ahí tiene que, desde el estatuto docente, tenemos un estatuto docente que no es meritocrático, por ejemplo. Que si vos lo mirás, lo lees, decís, pucha, qué bueno. Pero en realidad, en la práctica y el reglamento mismo tiene muchos huecos. Entonces, la ley 1725 debe ser estudiada, que inclusive un grupo de personas que ya lo hicieron, pero está ahí esperando su turno. Entonces, ¿qué hicieron los otros países? Enviaron también, no solamente a sus docentes a las zonas más vulnerables, pero al tener otro estatuto docente, estas personas ganan más. Ganan más, claro. Están motivados para irse. Pero si yo a rajatabla subo aumento el sueldo de los docentes sin ninguna evaluación, ¿cuál es la importancia de que yo sea mejor que el joven? Si voy a ganar lo mismo. Y por último, elijo nomás la escuela que me queda a 2 cuadras de mi casa. Pero si sé que me van a mandar a 300 kilómetros y voy a ganar 4 veces más. O sea, es una reingeniería financiera. Eso yo estoy con. Es una reingeniería completa. Completa. Que incluye también la parte económica. No, eso es fundamental. Y habría que tener en cuenta también ahí nuestro problema como país en la educación, Carlos, de que tenemos un problema doble de que, primero, la educación es mala en nuestro país, hay que reconocer. Segundo, muchísima gente no accede a la educación, o sea, tenemos problemas también en acceso a esa educación. Entonces, es un problema doble. Tenemos una gran cantidad de personas, un porcentaje importante, que no pueden acceder a la educación. Los jóvenes que llegan hasta los 15 años van al colegio y luego ya lo dejan. Ahora, así como está hoy la educación paraguaya, forma analfabetos funcionales. Sí. Totalmente. Sí, totalmente. Sí, porque ellos pueden leer, pueden decodificar, pues no pueden codificar lo que leen. O sea que realmente no pueden funcionar con lo que leen. Un alto porcentaje. Tal vez eso explique se explique también la forma como se maneja el país. Si durante años hemos formado analfabetos funcionales, no podemos pretender otra cosa que gobernantes que son analfabetos funcionales, porque son parte del sistema. Ahora, a mí me gustaría... ¿verdad? Probablemente se hayan ido a esas escuelas. Exacto. A mí me gustaría agregar algo importante que nosotros observamos desde nuestra posición, ¿verdad? Que alumnos que vienen a estudiar con nosotros en el cursillo de ingreso. Hay alumnos que vienen y los primeros días apenas saben sumar y restar, multiplicar. Sabe lo básico. Pero que vemos un cambio muy significativo en 3 meses de estudio. Intensivo, o sea que intensivo. Están con nosotros de 8 a 18 horas. Están preparados y pueden dar el gran salto. Exactamente. A ese punto quería llegar, ¿verdad? De que tenemos muchas personas, de que muchos alumnos que en principio no sabían absolutamente nada, pero que con una enseñanza intensiva, en muy poco tiempo vemos un progreso importante y que incluso ellos mismos te dicen, mira, si a mí me enseñaban en el colegio de esta manera, yo creo que hubiese sido muy diferente mi realidad, te dicen, porque se motivan, aprenden y avanzan. Sí, bueno. Pero tengo un comentario que hacerte. Esos alumnos que en 3 meses pueden ponerse al día, como decís vos, son alumnos que ya tienen una capacidad matemática. Y eso es el 10%. El ideal es de que el 80% esté en esas condiciones y que no necesite el cursillo. Es un gran desafío. O sea, eso que se pusieron al día en 3 meses son personas que tienen habilidades matemáticas. Bueno, esto da para mucho más. Realmente da para más, pero vamos a hacer el esfuerzo de cada miércoles ir enfocando ese tema de la educación porque es fundamental para el desarrollo del país. Pasita, muchísimas gracias por compartir el espacio. Espero que no sea la última vez. No, por supuesto, cuando quieras. Bueno, y al doctor también le vamos a traer acá. Sí, como científico, no, le vamos a obligar a que venga. Muchas veces ya me hizo la pera. Sí, no, pero esta vez no va a poder decir que no. Bueno, está bien, te tomo la palabra. Gracias, don Carlos. Muchas gracias, Carlos. Quiero terminar con esto que siempre pienso. No creo que realmente los paraguayos, hablando en términos de coeficiente intelectual, seamos inferiores. Desde mi posición,
yo creo que no somos inferiores, sino que lo que nos diferencia de otros países que están bastante desarrollados es justamente la falta muchas veces de oportunidades y de preparación para enfrentar muchas cuestiones en el campo laboral. Entonces busquemos las oportunidades y capacitémonos. Así mismo. Gracias, don Carlos. Gracias. A la vuelta de la pausa vamos a hablar acerca del caso del doctor Sindulfo Blanco. ¿Tendremos o no tendremos terna la próxima semana? A la vuelta de la pausa. ¿Qué tal, doctor Cristian Criscovi? Buenas noches, ¿cómo anda? Muy bien, Carlos, un gusto estar aquí contigo y un saludo a toda la audiencia. ¿Se va a conformar o no la terna para suplir a Sindulfo Blanco? Yo te diría que hay intenciones. No es seguro. No es seguro porque estamos en un momento muy difícil del año, ya todo se está concluyendo, pero partiría diciendo que no es verdad que ya hemos decidido pasar directamente al año que viene. Vamos a intentar, el compromiso es... ¿Este 26? Si podemos hacer la semana que viene, vamos a reunirnos 26, 27, vamos a ver de acuerdo a las posibilidades. Y yo creo que hay posibilidades. ¿Y qué es lo que pasó? Venía todo bien, y de repente en la última semana, cosas raras, cosas sospechosas. El hecho de admitir de fuera de plazo las protestas cuando Sí. ya hubo audiencias públicas, nadie dijo nada en su momento cuando tenía que hacerse. En el último minuto, casualmente cuando se menciona que el Ejecutivo tenía una candidata, aparecen casualmente algunas denuncias contra algunos candidatos. Entonces parece que todo se junta y es como un rompecabezas. Se juntan y tienen una impresión que no era precisamente muy agradable. Así es. Te decía en radio justamente que los problemas que se dieron, todo este ambiente de duda que se suscita fuera del Consejo. Yo sigo defendiendo la tarea del Consejo, está absolutamente transparentado todo, inclusive esta situación extraña que se generó. Hoy las denuncias contra todos los postulantes, las contestaciones de los postulantes, hasta la comunicación con este jurista panameño está por completo publicitada en la página del Consejo, de manera que se despejen todas las dudas. Respecto al plazo que decías, es verdad, nosotros establecimos en reglamento el plazo para que la ciudadanía objete a los postulantes y era de 10 días antes de las audiencias públicas. De manera que en la audiencia pública el postulante se defienda ante la sociedad que tiene que valorar si tiene las cualidades para ser o no ministro. Pero no es menos cierto que la Constitución nos manda a evaluar o a medir dos cosas: la idoneidad, la capacidad académica para ser integrante de la Corte, y la notoria honorabilidad. Y decía yo que en cargos menores, defensoría, juzgado de paz, juzgado de primera instancia, hemos admitido denuncias con el mismo proceso prácticamente, ¿verdad? Con otra complejidad por la naturaleza del cargo, el día que se confeccionaba la terna e inclusive sobre ternas confeccionadas. Que si aparecía alguna denuncia ya con la terna confeccionada, se atendía igual la denuncia. Así mismo. Inclusive hemos deshecho ternas. ¿Y para qué establecer entonces el plazo si de hecho se puede, hasta último momento se puede? Y es para estudiar? poner cierto orden, Carlos. Genera dudas que el día que íbamos a confeccionar la terna, a las 7:27 de la mañana, se nos presenta una denuncia muy grave. Hemos discutido muchísimo si dábamos curso o no. Tomamos en cuenta que sea una denuncia de mala fe por ese hecho del momento en que se presentó,
Pero como la denuncia era importante, decidimos tomar la resolución que yo creo fue la más prudente: posponer la integración de la terna. ¿Por qué digo que es la más prudente? Si nosotros dábamos crédito así nomás a la denuncia contra la doctora Elodia Almirón, íbamos a estar cometiendo una grave injusticia contra ella si la excluíamos. Yo creo que tiene ella un prestigio ganado, es una jurista reconocida, y excluirla por una denuncia hasta tardía y todo no correspondía. Incluirla en la terna con esa denuncia conocida por el Consejo y enviar así al Senado y que el Senado nos cuestione sería hasta causal de mal desempeño de funciones, y los 8 seríamos removidos de nuestro cargo por juicio político. No por nosotros, sino por el sistema, por la decisión. Creo que evitamos el daño mayor al no realizar la terna. Le dimos derecho de defensa a los 3 denunciados ese mismo día, y el lunes pasado revisamos cada una de las denuncias, las contestaciones, y la decisión la vamos a tomar el día que confeccionemos la terna, integremos la terna. No hay ningún candidato o candidata excluida en este momento. ¿El Ejecutivo tiene su candidata? No sabemos, yo no recibí ningún pedido ni llamada al respecto. Pero se habló de una integrante también de la lista, la doctora Alma Méndez. Alma Méndez. Alma Méndez, efectivamente. Se habló de ella que sería la preferida del Ejecutivo. Y casualmente cuando salta su nombre, casualmente esa mañana a las 6 había hablado yo con el doctor Cabrera, que es el representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, y ya le había dicho que no se iba a conformar la terna. Él decía, no sé, pero a las 7:27, como usted dice, de ese mismo día, yo había hablado con él a las 6 de la mañana, se presenta la protesta. Y también se presenta otra protesta contra el doctor Linneo Infran y Alberto Martínez. Es decir, a falta de uno se presentaron 3 protestas. Así es. No se iba a conformar la terna. Podemos creer que esas denuncias tuvieron la intención de evitar que se conforme la terna, pero ante esas denuncias el Consejo obró de la manera más prudente, como te vuelvo a repetir. ¿Y ustedes ya analizaron la respuesta como de la órgano doctora constitucional, Almirón? como órgano constitucional encargado de designar en terna nada más ni nada menos a los candidatos a ministros, nosotros no podemos pasar por alto, inclusive con la mala fe de los denunciantes. Sí, esto nos va a servir para reglamentar mejor el proceso, ver cómo podemos evitar esta mala fe, si es que hay indicios por el plazo vencido, como tú lo dices, para los próximos concursos. Vamos a ver cómo disminuir este riesgo, Carlos. Pero está bien, pero esto se agrava más porque el doctor Con, por cuestiones personales, yo tomo las cuestiones personales como esto ya se fue, ya es un relajo, y no, ya es la suposición que tengo. Perdió credibilidad el proceso, no me voy a prestar ya al juego. Me parece que esa es la sensación que tuve de la renuncia a la posible conformación de notaria por el doctor Marcos Con. Sí. Es un excelente candidato. Así es. ¿Verdad? Entonces, muy bien posicionado. Muy bien posicionado. Entonces se agrava mucho más, es decir, que la gente que considera que es respetable y merece respeto, se aleja porque ya le parece, da la impresión de que le parece que no es clara la jugada. ¿Es así o no es así? ¿Se puede tomar así? Se puede, lamentablemente el profesor Marcos Con no dio mayores explicaciones, dijo que era por razones particulares. Sí me llama la atención de que él manifestó en algún medio, en alguna entrevista, que él se iba a volver a candidatar en la vacancia de Torres Quíncer. Entonces eso sería una manera de desvirtuar lo que está diciendo, porque no puede ser que en diciembre no confíe y en enero sí confíe, porque en enero ya se convoca el cargo del doctor Torres Quíncer para el mes de abril, sustituirlo, ¿verdad? Yo lo conozco también al doctor Marcos Con, creo que
Si él tenía alguna duda lo iba a decir. Él es una persona que habla de frente, tú también lo conoces, y creo que realmente son motivos particulares o familiares. Y la doctora Almirón explicó por qué finalmente no hizo su declaración pública. No, retiró el lunes su pedido de ser oída en audiencia pública, pedido que ya el presidente del Consejo se anticipó a decir que fue concedido, y ella se limitó a la contestación que Por ella escrito. la formuló por escrito. ¿Y ustedes ya trataron las contestaciones de los tres? Hemos leído y resolvimos evaluar cada una de las contestaciones el día que hagamos la terna. De manera que no tomemos ninguna decisión fuera del día en que sea decisivo para la terna. ¿Usted ya evaluó los tres? ¿Ya leyó los tres? Las tres Leímos los contestaciones? 8 juntos. ¿Y por separado no pueden leer? Sí, también ¿Y ya leyó usted por separado? leí. ¿Y qué le pareció? Yo creo que ella se defiende de una manera formal, que hay que atender, valorar de esa manera. Hay una contestación que da el jurista panameño Sí. bastante fuerte, que es lo que ella debería explicar, ¿verdad? ¿Y no aplicó Sin esa embargo, ella alega que era una ponencia donde ella simplemente lo que hizo es reproducir las ideas de este jurista Boris Barrios, donde como cualquier clase, uno en su clase en la universidad repite una idea, y eso es lo que hizo. Y al momento de plasmarse esa ponencia en el compendio de ponencias, se convirtió eso en un artículo sin que ella lo haya autorizado. En resumida síntesis, esa es la defensa, ¿verdad? Por eso es algo que hay que evaluar. Cuando usted dice que es fuerte la contestación del jurista panameño, Él afirma que directamente es una fuerte? copia. ¿Por qué considera que es fuerte? Porque hace afirmaciones directas con respecto a un posible plagio. Y usted que está en el tema y que participó de muchas de estos congresos de ponencia de este tipo, ¿usted cree que fue un plagio? Todavía no hice mi evaluación, Carlos, al respecto. Yo no quiero anticiparme sobre ese tema. Yo respeto muchísimo a la doctora Elodia. Sé que ella es una persona muy bien formada, que no necesita ese tipo de recursos para ascender al lugar donde llegó. Lo llegó por todos sus méritos. Ella siempre fue una candidata para la Corte Suprema. Y esperemos ese día para hacer la evaluación, Carlos. ¿Y por qué nunca fue designada? Entonces, Estuvo en la terna pasada Estuvo y en la terna pasada. es la decisión del Senado, que hay que respetar, ¿verdad? Estuvo con el doctor Eugenio Jiménez y Alberto Martínez precisamente. Y el designado fue el doctor Eugenio Jiménez. ¿Y es correcto que Manuel Ramírez. es correcto que el Senado elija un candidato? Es lo que manda nuestra Ya sé. Constitución. Ya Sí. sé. No, esa es la pregunta, ¿es correcto? En cuanto a la injerencia política, Exacto, me decís, ¿verdad? por eso. Sí, pero es el sistema adoptado ¿Y en por otros nuestra... países cómo es? En otros países se Tiene participación directa en los, pero dos- directa, los tres poderes. nombran, Así es, designan. Así es. y después es refrendado Todavía por el... no se creó un sistema donde no haya ningún tipo de implicancia política a nivel mundial. Al menos yo no lo conozco. En Estados Unidos, ¿cómo es? El presidente designa y el Senado confirma. Así mismo. O Así, rechaza. así como sería aquí la Fiscalía General. Ajá. Por eso, siempre está en juego el sistema de recíproco control. Es la garantía de un Estado democrático donde hay equilibrio de poderes. El problema se da cuando entra la politiquería o la política partidaria y se busca por los colores y no por los méritos. Pero yo creo que las últimas elecciones han sido las mejores. Nadie ha cuestionado la designación de Manuel Ramírez ni Eugenio Jiménez. Vemos que su presencia en la Corte ya está generando cambios y yo creo que
se puede ver de alguna manera un buen trabajo de ambos órganos, tanto el Consejo como sí, el Senado. Usted sabe que normalmente lo que pasa es que el sistema ya está. Entran los nuevos, soplan buenos vientos durante 3, 4 meses, 5 meses, pero después el sistema los absorbe. Y se repiten los mismos errores y vamos repitiendo los mismos errores. Generalmente eso es lo que pasa. Todavía no salió un miembro de la Corte Suprema de Justicia que en los últimos 20 años haya hecho la gran diferencia. Son rápidamente absorbidos por el sistema, doctor. Sí, ahora tenemos la gran oportunidad, Carlos, de que se están dando cambios sucesivos en la Corte. En abril tenemos uno, en agosto otro, probablemente otra vacancia, y acá sí vale el compromiso del Consejo y del Senado de elegir a los mejores. Decíamos el ejemplo de los nuevos, sin desmeritar a los viejos, ¿verdad? Lo que están antes. Pero un nuevo siempre entra con otro ímpetu para cambiar las cosas. Pero entonces démosle un apoyo, un respaldo con una buena designación en este diciembre o en febrero si se da, y en abril también. Pero ustedes tienen un compromiso como miembro del Consejo. La mitad de la Corte. Correcto, pero usted tiene un compromiso con el país. No pueden demorar tanto tiempo el reemplazo. No, absolutamente. No pueden. Eso de llevar a febrero sería ya una irresponsabilidad. Así es. El compromiso es hacer cuanto antes, si es en enero también, ¿verdad? No hay problema. Hoy ¿con cuánto está? ¿Con un miembro menos está el...? Con un miembro menos. No así se puede. Son 8 de 9. Pero esa no es la intención del Consejo, Carlos. Nosotros ese lunes estábamos listos para hacer la terna. Si no se hubiese dado esta situación ¿Por qué cree que no se puede dar la próxima semana? No, yo no dije eso. Dio a entender, dio a entender. Dio a entender que dijo ya en esta época ya está... No, pero para no asegurar nomás, pero de mi parte voy a poner todo el empeño para que se haga la siguiente semana. Y sí, y sería Así interesante. No quiero asegurar nomás porque después van a decir que... bueno, esperemos que la próxima semana se integre la terna. Sería todo un caso que lo hicieran. Así es, así vamos a demostrar también de que todas estas dudas que se generaron no son ciertas. Si presentamos, cuando se integre la terna, por eso, la gente va a una pensar, buena terna con los mejores, todo el sistema va a demostrar que funciona. Así como lo hicimos en las anteriores. En la última reunión del jurado de enjuiciamiento, ya ahora en su carácter de integrante del jurado de enjuiciamiento, ¿qué decisiones importantes tomaron respecto de algunos jueces y fiscales? Tuvimos, al ser la última sesión, la mayoría archivos, una absolución de un tribunal de sentencia de un caso de una nulidad bastante discutida, digamos, porque era una interpretación de una norma, y el enjuiciamiento de un juez vinculado a la liberación de narcoavionetas, el doctor Miguel Tadeo Fernández. Y a la par le liberamos, ¿Y por qué? le archivamos la denuncia contra los fiscales que intervinieron en esa misma causa. Ajá. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que hizo mal el doctor Miguel Tadeo Fernández? Entregó evidencias a la DINAC impidiendo la investigación de esa manera. No debía haberlo hecho. No debía haberlo hecho. ¿Y él está suspendido en sus funciones en este momento? La decisión fue con suspensión, pero la firma de la resolución se demora y probablemente se haga efectiva en febrero recién. ¿Y mientras tanto sigue en funciones? Mientras tanto siguen funciones, pero recordemos que en enero hay feria. No, ya sé, pero Sí. igual no me atienden cosas. Así es. Pero normalmente hay 2 o 3 semanas de demora para la ejecución. ¿Quiénes tienen que firmar? Yo me ofrezco mañana Los o 8 esta semana miembros, para llevar a que firmen todos. Los 8 miembros, pero a la par la Corte también tiene que hacer efectiva y ellos ya no tienen más sesiones. ¿Usted se da cuenta que hay... Una burocracia que no, genera... No es burocracia, ya es falta de seriedad ya es. Esto ya es culparle a la burocracia es la salida elegante. En realidad es una falta de seriedad nomás con el país. El país merece ser considerado. Y me parece que estas cuestiones no deberían demorar más tiempo. Si hay un juez
que tiene que estar suspendido porque entregó evidencias en cuestiones de narcoavionetas y por eso traba una investigación, es un tema extremadamente sensible. No se puede esperar febrero para tener una firma y que la sentencia o la resolución quede firme. Así es, tuvimos muchos casos similares donde hablando con la Corte obtuvimos mucha celeridad. Anteriormente se demoraba 2 o 3 meses ese tipo de situaciones, inclusive tenemos casos de jueces que accionaron contra la resolución del jurado y hasta hoy no está hecha efectiva la suspensión. Pero hemos tenido 2 encuentros plenarios con la Corte para evitar este tipo de problemas y te aseguro que estamos disminuyendo el problema. Antes, mire, antes era la práctica, si es hoy la ya firma, no. si es la falta de firma, usted hace un pedido, yo estoy seguro que va a encontrar miles de personas deseosos de llevar esa carpeta para que se consigan la firma. Sinceramente, es una Mañana falta de seriedad, tenemos doctor. una reunión en el jurado y yo creo que podemos toma posesión justamente Enrique Baqueta y vamos a hablar con él para ver si la manera de hacer efectiva lo antes posible la suspensión. Usted continúa, ¿no? Continuamos hasta el 2020. Hasta el 2020. Como miembros. Sí. Como miembros. Así es. En los 2 consejos. En los 2. ¿Y quiénes más continúan? ¿Cabrera continúa? Cabrera continúa, no hay cambios. De hecho, su mandato fenece también en el 2020, al igual que el doctor Salas. Uh-huh. Eso no es una posibilidad. Si el Ejecutivo le quiere cambiar al doctor Cabrera, ¿qué hace? Solamente podemos ser removidos por juicio político. Por juicio político. Así mismo. Independientemente a quién le designa, ya hay antecedentes. Ocurrió con la doctora Amparo Pacielo, el doctor César Diesel, la doctora Estela Cops. El fenecimiento siempre se da en cambios de gobierno y algunos han intentado removerlos, pero finalmente optan por respetar el plazo. Uh-huh. Y sí, porque en realidad no parece muy acomodado. Sí, realmente ninguno de nosotros es mandante de quienes nos designa. Claro. No somos autónomos a la hora de estar ya integrando el órgano y eso explica que el doctor Cabrera continúe en funciones. Doctor, ¿te puedo pedir un favor? Sí. Hace todo el esfuerzo para que se firmen las resoluciones. Vamos que se tengan a hacerlo. que firmar. Si pueden integrar la terna la semana que viene, intégrenla, doctor. Vamos a hacerlo. Y si pueden llenar las firmas para que sus resoluciones queden firmes, fírmenlos cuanto antes, doctor. Vamos a hacerlo de esa manera. Te agradezco que hayas venido, doctor. Gracias, Carlos, y una feliz Navidad. Igualmente, y Año Nuevo. Si es que no te y vuelvo a invitar. La semana que viene, ojalá tengamos buenas noticias. Ojalá tengamos buenas noticias. Muchas gracias, doctor Kunklovich. A la vuelta de la pausa, ¿qué pasa con la bendita policía paraguaya? ¿Qué está pasando con la policía paraguaya? A la vuelta de la pausa. ¿Qué tal, comisario Roberto González Conquico? ¿Cómo anda? Buenas noches. Bien, Carlos. Muy buenas noches. Un placer estar en tu programa y saludo a la teleaudiencia. Gracias por venir. ¿Qué tal, el comisario Antonio Gamarra? ¿Cómo anda? Muy bien, Carlos. Buenas noches, mi comisario general, a toda la teleaudiencia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por hacerle venir. Eso fue importante. Bueno, ¿qué está pasando con la policía? A ver, cuéntenme. Siempre hubo problemas dentro de la policía. Los hechos de corrupción que se denunciaban, los negocios que se hacían con las guardias privadas de comercios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy día da la impresión de que las cosas están peor que antes. Lo que sucedió en Ciudad del Este cuando atacaron a Prosegur y estuvieron mucho tiempo los delincuentes haciendo lo que querían por las calles de Ciudad del Este, lo que pasó esta madrugada en Ipejú, y hablando con el jefe del departamento de Canindeyú, el comisario me decía, le digo, comisario, una hora estuvieron y la policía no pudo hacer nada, y me dijo,
No podíamos porque no teníamos ni las armas para combatirlos, ni los hombres suficientes como para enfrentarlos. Y una fuerza extranjera, porque son brasileños los que ingresaron, ingresó a territorio paraguayo, hizo lo que quiso por 1 hora y no hubo gente que pudiera salir a defender a la sociedad, a ese pueblo en esa ciudad. Hace una semana atrás, 2 grandes delincuentes salen campantemente de la agrupación especializada, caminando, se van hacia el bañado, nadie les vio y se escaparon. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, el país tuvo un desarrollo sumamente importante en estos últimos años. Y hablando del 2003 a hoy, el Paraguay tuvo un crecimiento más o menos del 70-75% del Producto Interno Bruto. Es decir, estamos hablando de millones y millones de dólares en crecimiento para la riqueza del país. Ese hecho también conlleva un montón de situaciones que tienen que ver con la estructura de las instituciones del Estado paraguayo. La policía no acompañó ese crecimiento y el problema real de la policía es en que estamos en una situación de inferioridad en todo sentido, desde el punto de vista de la estructura institucional orgánica, es decir, tenemos problemas de recursos humanos. Nosotros no podemos cubrir ni en lo mínimo las necesidades que tiene el Estado paraguayo en materia de seguridad interna por la escasez de recursos humanos. Ni lo mínimo. Ni lo mínimo. Ni lo mínimo. Sí, hay comisarías que tenemos un solo personal. Sí, cierto. Varias comisarías. Entonces, si nosotros hacemos un análisis de lo que necesitamos, como mínimo necesitamos duplicar urgentemente. Por ejemplo, este año pasaron a retiro creo que 800 agentes y se incorporaron nuevos egresados 600. Estamos retrocediendo. Ya hay un déficit de 200 solamente en eso. Y nosotros estamos en el nivel que en el 2008 teníamos, más o menos desde el 2008 nosotros veníamos y está incluso disminuyendo el recurso humano. Ese es un aspecto importante que tenemos que considerarlo. Cuando la gente dice, ¿por qué la policía no actuó y cómo va a actuar cuando una comisaría de frontera no tiene más de 8 personal y tenés 30 integrantes de una organización delictiva que tiene más de 56.000 soldados, el EPP, y no sabemos qué grupo lo que ingresó, sí. el PCC. Se habla del PCC. Bueno, y el PCC estamos con 80.000 soldados, es lo que cree la Policía Federal que está integrado en esa organización. Entonces, ¿qué es la única posibilidad que nosotros tenemos es adelantarnos a través de inteligencia para que esto no ocurra? Pero tenemos un problema grave. Quien te acusa de la incapacidad de la policía son los políticos, y los políticos son los responsables de tener una institución casi inservible a la sociedad. Cuando nosotros tenemos patrulleras del año 2011 se compraron masivamente, pero sin capacidad de mantenimiento, y tenés vehículos que recorren todas las 24 horas del día. Es decir, que vos tenés que cada Una dos... cosa, comisario, disculpe que le interrumpa. A ver, hablando con el ministro del Interior, en un curso le preguntábamos, ministro, ¿qué es lo que tiene la policía? Y nos contó 24.000 efectivos, aproximadamente. De ellos se descuentan los administrativos. Y de esos, de lo que queda, otra vez hay que dividir en dos turnos. Entonces, la proporción que quedaba eran aproximadamente... ¿14.000? Sí, 7.000 por turno, 7.000 policías para todo el país, trabajando 12 horas o 24 horas y turnándose.
500 patrulleras, ¿para cuántas comisarías? ¿Cuántas comisarías tiene el país? 1200. 1200. 500 patrulleras para 1200. O 300 y algo de patrulleras y 500 chalecos para 14.000 efectivos. 500 chalecos antibalas. Y no hablemos de las armas que muchos todavía siguen comprando, los oficiales siguen comprando, los policías siguen comprando las armas, ¿o no? Se reparte, se distribuyen armas a los personales, pero no todos. No todo, bueno. Tienen esa Entonces, capacidad. con esa situación, con esos datos, imposible dar seguridad, comisario de Mar. No es que sea, discúlpame, no es que sea imposible. Nosotros no podemos negar de que el Paraguay es uno de los países que brinda la mayor seguridad a su población de acuerdo a las estadísticas del continente. Es decir, no es que la policía paraguaya no dé seguridad. Eso tampoco nosotros vamos a admitir porque no es cierto. Bueno, está bien. Genial. Comisario, ¿es posible que tengan un buen rendimiento teniendo en cuenta esos detalles, esos aspectos? Bueno, así como dice el comisario general González Cuquejo, se está brindando, hay un buen rendimiento. Lo que pasa ahora es que hay una seguidilla de hechos que afectan a la imagen especialmente de la Policía Nacional. Pero son hechos puntuales y mediáticos que merma totalmente la credibilidad, la imagen de la institución policial. Ahora, hay situaciones que nosotros tenemos que tener en cuenta. Nosotros tenemos que hacerle seguimiento a lo que pasa en los países vecinos. Sí. Eso es inteligencia. No solamente en el aspecto económico, político, sino también en seguridad especialmente. Sí, claro. Bueno, para eso es importante que haya buena comunicación con nuestros pares. Hablando de crimen organizado, porque el crimen organizado transpone de fronteras. Y lo que ocurre actualmente con el tema especialmente de estos brasileños, en nuestras cárceles están reclutando ellos soldados del PCC. Antes nuestros criminales eran desorganizados, lo máximo que se juntaban era una banda de, no sé, que no alcanza los 10. Y esto es una organización, estaba diciendo, más de 50.000 integrantes. Y ellos ya están activando en nuestro país. Están reclutando gente y en nuestras cárceles están... ¿Hace cuántos años que están activando en Paraguay? En el 2009 yo me fui designado a Pedro Juan Calle para una misión especial y cuando había una seguidilla de asesinatos y ahí ya hicimos varios allanamientos y ya estaban presentes ahí el PCC. Estaban presentes. Del 2003 ya estaban. Hace 8 años. Del 2003 ya estaban. Lo que a mí me consta. Sí. Lo que a mí me consta. No, era Comando Vermelho. Bueno, en el 2003. Pero en el 2005, por ejemplo, yo estuve en Ciudad del Este y había la banda criminal que se dedicaba al secuestro de personas, estaba integrado por un solo brasileño. Y el resto eran todos paraguayos. Y hay que tener en cuenta que estos brasileños vienen y lideran. Los criminales paraguayos son soldados de ellos. Muy pocos son los que... En Tacumbú, por ejemplo, no tienen mucho éxito. En Tacumbú no tienen mucho éxito porque ahí sí los capataces son bravos. Entonces ellos sí lideran y no tienen cabida ahí. Sin embargo, en otras penitenciarías, San Pedro, Concepción, Pedro Juan, Ciudad del Este, ellos ya rápidamente lideran lideran, no totalmente, es cierto, porque las cárceles también están divididas en varios sectores. Y ahí se reparten el poder, venta de droga dentro de las cárceles. Le pregunto, ¿la policía paraguaya puede luchar contra el crimen organizado hoy? Claro. En igualdad de condiciones, con posibilidades reales de éxito, ¿sí o no? Se tuvo varios éxitos. Se tuvo. No es que seamos vulnerables totalmente. Es decir, la policía paraguaya mantiene esta situación controlado porque tuvimos éxitos en varias operaciones. Y tenemos que comenzar a explicar un poco con ejemplo. ¿Qué fue la intervención de este grupo fuertemente? Son los robos a los cajeros. Sí. Eso se controló.
Luego vinieron los robos a los transportadores de caudales, que es donde se apoderaban de las rutas nacionales. Eso se controló. ¿Y cómo se controló? Deteniéndole a toda esta gente que están ahí con intervenciones de la policía y también con otras intervenciones, otras detenciones sumamente importantes, como lo de Picá, Lorito, ahí en la estancia de Jiménez Pavao, o la gente que cayeron en Santa Rita, en Ciudad del Este. Es decir, la policía paraguaya tiene un control. Lo que pasa es que ocurrieron acontecimientos impactantes que da la sensación de que estamos perdiendo presencia en nuestro territorio. Ante ellos ya es superfuera. Pero la situación está controlada. No le es fácil a estas organizaciones delictivas tampoco operar en nuestro país. Tuvimos casos de sicariato que se aclararon todos, fueron detenidos y que son la participación de... Pero hay una cosa, sí. Carlos, disculpa. Si están más de 70 miembros de este grupo criminal en las cárceles, quiere decir que se tuvo éxito. ¿Y cuántos que así mismo como están, 15, 10, 5, 4, están siendo expulsados permanentemente? Es una lucha permanente. Ahora, cada tanto, por supuesto, hay una vulnerabilidad de parte de las fuerzas de seguridad. Y cada vez que ocurre eso, lo malo pues llama más la atención. Sí, y más todavía. Es que impacta. Ahora, ojalá lo de la agrupación especializada se esclarezca totalmente. Y ojalá que sea solamente negligencia, que es igualmente grave, ¿verdad? Pero mucho más grave es que... Complicidad. Hay complicidad. Pero así como están avanzando las investigaciones, yo creo que más bien apunta a la negligencia. Le pregunto, comisario, permíteme que te pregunto, si no me voy a olvidar. ¿Los policías ganan bien, no ganan bien? Por eso muchos se convierten en protectores de estos delincuentes o aceptan, como de repente son negligentes a propósito. Bueno, tiene que haber... ¿Qué pasa para que eso ocurra? ¿Qué tiene que pasar para que eso ocurra? Ustedes que vivieron, que estuvieron ahí un jefe de policía departamental, yo creo que tiene que ganar igual o más que un diputado departamental. ¿Cuánto gana un diputado departamental? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner Alto Paraná. Creo que son 7 diputados, representantes del departamento. Y hay un solo jefe de policía, director de policía. Hagamos la comparación de la responsabilidad de cada uno. El jefe de policía no duerme. Si duerme con el teléfono, 1 o 2 teléfonos, radio al lado, tiene que escucharla, suena el teléfono, tiene que atender. Y ¿cuál es la responsabilidad de un diputado? Yo sé que es igualmente importante, pero hablando de salarios, yo creo que un jefe de policía tiene que ganar mucho más. Y aparte de eso, las 24 horas del día eso evitaría que pudieran pensar en meterse... No evitaría porque la policía, es decir, las instituciones y todo el estamento humano está compuesto de seres humanos imperfectos. Sí. Bueno, entonces siempre vas a tener un porcentaje de problemas que es lógico. Pero... ¿Cuánto es lo permitido, por ejemplo? Ustedes que entienden estas cosas, ¿cuánto es permitido? No es permitido, pero ¿cuánto es aceptable? Y nada es aceptable, pero siempre va a tener vulnerabilidad en todos los aspectos de la vida humana. Vas a tener personas que hay un porcentaje de seres humanos que tienen problemas psíquicos, que nosotros no nos notamos, pero en un momento dado se manifiesta. Entonces, de hecho, donde la persona humana comienza a actuar, vas a tener inconvenientes siempre en un porcentaje mínimo. Pero ese porcentaje debe ser totalmente controlado por la fuerza. Es decir, la fuerza tiene que, cuando trabaja de manera eficiente, puede que ocurra, se vulnere esa... Tiene que saber autodepurarse. Pero la policía tiene esa ventaja. El problema está que, ¿qué es lo que pasa con el tema de la seguridad? La seguridad, es decir, la sociedad trata de no permite no sentirse seguro. Por eso es que son tan exigentes con los componentes de la seguridad, la sociedad.
porque el miedo es el peor enemigo para el ser humano. ¿Y qué es lo que pasa en estos acontecimientos? Y lamentablemente se aprovecha con fines políticos partidarios o fines políticos. Cuando uno comienza a escuchar los discursos políticos sobre estos temas, da mucha lástima. Porque hay personas que no tienen la mínima, el mínimo derecho para estar opinando. ¿Por qué no sobre tienen derecho? Y porque son unos cachafaces, delincuentes. ¿Quiénes, por ejemplo? Y hay políticos que sabemos y que nosotros, o por lo menos nosotros los policías sabemos que vienen de organizaciones delictivas que se formaron como lacayos de delincuentes, llegaron a ser administradores de poderes del Estado. Y son los que tienen los mayores mensajes contra la institución policial. ¿Quién, por ejemplo? Un ejemplo. No voy a dar nombre, ¿Y pero por qué es lo que nos da, llegamos a... comisario? Sí, eso es lo que da gusto. No, pero Conocer vos no sabés, Carlito, vos nosotros sabés, no tenemos fueros. Vos no No sabés, podemos decir Carlito. todo lo que queremos. Si amigos llegaron Todo a lo ser pens- lo presidente que del pensamos. Congreso Nacional, personas que fueron secretarios de organizaciones delictivas. Que Y venían se del sabe, norte. Se sabe y se sabe. No vamos a hacernos el tonto tampoco. Y que realmente por tener familiares que operaron en el mega asalto, persiguieron a todos aquellos que investigaron y que descubrieron la participación de ellos. Por eso es el problema. Cuando vos tenés que respetar aspectos que hacen a la sociedad, no se puede jugar. Con la seguridad de No, no las se puede, personas no no se se debe, puede no jugar. se debe. No podés generar una psicosis de situación, porque cuando uno escucha... ¿Vos crees que a propósito se Pero eleva claro el que tema de la sí. sensación de inseguridad? Pero claro comisario? que sí. Hay discursos que tienen esa intención. El 50% de los políticos quiere que tenga éxito la seguridad y el 50% no quiere, porque esa es la mejor propaganda para su grupo político. La inseguridad es la mejor propaganda que uno tiene para atacarle al gobierno. Volviendo un poco al tema del nivel de seguridad que tiene nuestro país ahora. La seguridad se mide por la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Sí. Nuestro país está más o menos en el medio. O sea que, en términos futbolísticos, podríamos decir mitad de tabla Mitad para de tabla arriba. para arriba. Estamos relativamente bien. Acá en nuestra región, Sudamérica, después estamos, pero muchísimo mejor que Mejor, Centroamérica, sí, por ejemplo, sí, o sí. que Brasil mismo, ¿O que México? o que México. Pero eso es algo puntual también, porque lo que aumenta mucho la tasa de homicidios es la frontera. Y esa frontera está nuevamente relacionada a criminales venidos de Brasil. Los capos viven en Foz de Iguazú, los capos de la frontera de Pedro Juan Gallero viven en Punta Mora. Punta Mora. Y normalmente las ejecuciones lo hacen en el lado paraguayo. Entonces, eso suma. Solamente en la franja fronteriza, ese nivel de tasa de homicidios es lo que nos está perjudicando. Ahora, lo que es la seguridad ciudadana, tenemos un altísimo porcentaje de lo que es La violencia y la delincuencia juvenil, que es No, el tema de los robos callejeros. Montochorro. Que el principal problema para bajar totalmente eso es la criminalidad oculta que se le dice. O sea, las cifras negras. Sí, los subregistros. El ciudadano que no quiere denunciar un caso de robo de celular, por ejemplo, y el motochorro está dispuesto, cuando le está asaltando a su víctima, está dispuesto a A matar. matarlo, sí. Entonces, pero la víctima, como ve que lo que se le roba es un celular, a lo mejor se va Sí, a no hacer la denuncia. denuncia, se va a hacer la denuncia más bien para Bloquear. bloquear, Para bloquear y el para celular. solicitar otro. O le lleva la billetera y se va a hacer la denuncia de documentos. Entonces no queda registrado y no hay una estadística cierta. Con los datos que se obtienen de las estadísticas es que se hacen las planificaciones y se tienen los resultados.
en los lugares donde se hace se toma la denuncia como corresponde, y el ciudadano también que colabora para eso, y el policía, el oficial de guardia toma su trabajo como tiene que ser, normalmente esa jurisdicción baja totalmente. Yo le quiero contar nomás una experiencia que yo tuve en San Lorenzo. Pero yo tuve una ventaja. Yo primero fui jefe de investigaciones y después fui jefe de comisaría, que son dos, preventivo y represivo. Y cuando uno está en investigaciones, ve con más claridad las cosas. ¿Por qué? Porque uno, al aprender a una banda de delincuentes o al capturar a los delincuentes, normalmente se encuentra evidencias contra ellos. Le ubicás la víctima, le encontrás un celular o 2, 3 celulares robados y con el número uno le ubica ya al dueño. ¿Y qué te dice el dueño? Lo primero que uno le pregunta es si ya hizo la denuncia. Sí, ya hice la denuncia. ¿En qué comisaría? En tal comisaría. El 90% de las denuncias que se hacen por ese tipo de robos se le hace por extravío. Y no entra en el sistema, no entra como estadística. Como estadística, claro. Y cuando se le toma por robo, entonces uno ya sabe, se va haciendo ya el mapeo, por la característica ya sabemos que es la misma pareja que está robando. Y se va multiplicando de estos tipos. Primero actúa el asaltante, necesita un chofer, o sea que es el motorista. Cae uno de ellos, vamos a suponer que el ladrón cae, el motorista después ya hace ese papel, ya recluta a otra gente. Otro motorista y se va multiplicando. Entonces, ese es el problema. Seguridad ciudadana, crimen organizado. Dígame, teniendo en cuenta lo que dijo el comisario de los que se van jubilando, los que van dejando la fuerza y los que van ingresando, ¿cómo pueden hacer para aumentar el número de personal? ¿Qué atractivo debería ser para que uno decidiera, para que la gente quisiera ser policía? No, la gente quiere ser policía. Más o menos por año se presentan 3.000, 4.000 aspirantes. ¿Así luego? Sí, es impresionante la cantidad de aspirantes. El problema es el recurso que el Estado dispone para y la exigencia que tiene también para ser y policía. la exigencia para ser... Pero hay una cosa, Carlos, disculpe señor, hay una cosa. Yo creo que tiene que tener mejor salario. Bueno, el jefe de policía tiene que tener un buen salario. Yo sé que muchos colegas, todo el mundo quiere ganar mejor, ¿verdad? Pero el jefe de policía especialmente, porque de arriba viene el control. Hay un viejo dicho que dice, el ojo del patrón engorda el ganado, sí. Pero el patrón tiene que estar permanentemente controlando. Las 24 horas él tiene que estar controlando. O sea que tiene que dedicarse de lleno a su trabajo. ¿Y la preparación en este país es buena para el policía? Es buena. Es buena. Pero para eso, si tiene buen salario, automáticamente tiene un buen estatus dentro de la sociedad también. Entonces, los profesionales, los jóvenes que van en vez de ir a estudiar, por ejemplo, una carrera, porque los jóvenes miran cuál es la carrera que le va a ser más, le va a traer más beneficio, ¿verdad? Y le va a ser atractivo. Aparte de eso, los jóvenes quieren ser policías. Hoy en día la mayoría de las películas están basadas en hechos reales muchas veces y otros en ficticios. Y los jóvenes especialmente quieren ser policías. Más de 2.000 aspirantes aproximadamente se presentan en la academia para un cupo de 200, por ejemplo. Finalmente, porque ya me quedan 2 minutos, qué rápido que pasa el tiempo, cuando da gusto un tema. ¿Cuál es el mayor peligro en cuanto a seguridad que tiene el país? Desde la óptica de ustedes. El crimen organizado. El crimen organizado es el peligro más importante que tiene el Estado paraguayo en materia de seguridad. Y se está insertando mucho acá en Paraguay. Y nosotros no tenemos todavía grandes organizaciones delictivas instaladas en nuestro país. Nosotros somos un eslabón de las organizaciones internacionales que generalmente porque se escaparon a la cárcel o porque tienen algún corredor de negocio acá o lo que sea, pero todavía no tenemos grandes organizaciones. Pero dentro de ese contexto tenemos un elemento sumamente importante que tenemos que ir considerando, que son
las organizaciones nacionales que se dedican en el tema de la marihuana. Ese es un tema que nosotros no estamos atendiendo, pero va sumando y va creciendo. Y eso se tiene que controlar ahora que se puede, porque el día que crezca eso, ahí vamos en y México. ahí eso. México no creo. No creo porque nuestro territorio es chico, podemos controlar, necesitamos una planificación, con una buena planificación. Da gusto escucharte, comisario, pero uno piensa cuando ve si podemos controlar, y uno piensa en el EPP y dice la gran 7. ¿Y por qué no se la agarra? Entonces, Sí, pero el EPP yo creo que no tiene mucho futuro. Siempre digo, es cuestión de tiempo. Ahora, el crimen organizado sí. Sí, ese es no solamente porque maneja mucho dinero. Sí. ¿Y dónde está el verdadero peligro? Ellos pueden financiar campañas políticas. Y en nuestro medio, en la política, el dinero es un factor muy importante. Sí, importante, sí. De hecho, lo hacen y lo hicieron. Y una figura política se puede armar con dinero. Asesor de imagen, publicidad, Claro. todo lindo. Les cuento algo. Neneco hoy... Fue condenado. Sí, fue condenado. 39 años de cárcel. Se ratificó el tribunal en la condena. 39 años de cárcel. Y con eso nos despedimos. Por lo menos una buena noticia. Pero hay cosas importantes que están pasando. Cortito. Cortito. En este caso, por ejemplo, de la fuga de la penitenciaría, si se encuentra alguien culpable dentro de algún funcionario, tiene que tener una condena como se merece. ejemplar. Sí. Y van cayendo jueces, van cayendo fiscales, van cayendo políticos, y yo creo que eso es bueno. Una cosita importante para la policía. Hoy yo creo que hicieron un procedimiento espectacular yo creo que es un elemento del EPP que cayó con la plata. Dicen y eso que es no, importante. Yo creo que sí. ¿Vos crees que sí? Sí. La policía de allá dice que no. No, yo creo que sí. Bueno, está bien. Mañana vamos a investigar más. Gracias, comisario González. No, por favor, un placer. Comisario, muchas gracias por venir. Gracias a usted por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos un miércoles más. Hasta la próxima.